Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre trascendental y magnífico Srimad Bhagavatam, del cual se dice que es el fruto maduro e inmaculado de toda la literatura o de todo el conocimiento védico, y que ese fruto se ha vuelto aún más dulce, aún más atractivo al ser narrado o al ser tocado por los labios de Sukadeva Goswami, el último narrador autorizado del Srimad Bhagavatam. Por tanto, también se dice en el Srimad Bhagavatam al principio se hace un llamado, así que hombres piadosos de todo el mundo, hombres inteligentes, por favor saboreen este maravilloso fruto. En el día de ayer nos habíamos quedado en un punto donde los astrólogos y brahmanas sabios en dicha materia, después de haber hablado un poco sobre las predicciones que estaban registradas en la vida del emperador Maharaj Parikshit, incluyendo la forma de su futura muerte, la forma en que en el futuro abandonaría el mundo, la forma tan gloriosa en que lo haría. Ellos se fueron remunerados por Yudhishthira, el abuelo del niño, y regresaron a su casa. Esa era la tradición, ¿no? La tradición es después de que los brahmanas o astrólogos hicieran su trabajo, entonces la persona responsable, al quedar complacida, lo remuneraba suntuosamente, le daba caridad y cada cual seguía con su cotidianidad. La caridad, o sea, la recompensa suntuosa, siempre abundante, era parte de la tradición védica. Todo recibía caridad, todo aquello que fuera realizado con éxito y fuera realizado de buena forma y sobre todo transmitiera noticias favorables que dieran alegría y gozo a aquel que recibiera el servicio. Entonces, debido a esa alegría y gozo, esa persona se sentía muy magnánima y daba una suntuosa caridad. Ese factor era elemental. Entonces el texto número 31 dice: así pues, el príncipe se volvería famoso en el mundo con el nombre de Parikshit, que significa el examinador, porque él llegaría a examinar a todos los seres humanos en su búsqueda en la búsqueda de aquella personalidad que vio antes de nacer. De ese modo llegaría a contemplar al Señor constantemente. O sea, ya de eso hemos comentado. El nombre de Parikshit significa aquel que siempre está examinando. Examinar significa que siempre está buscando algo. Claro, cuando usted está buscando algo, usted sabe lo que está buscando, porque cuando usted busca sin saber lo que busca, entonces es muy difícil, porque puede pasar frente a lo que usted busca, pero no sabe lo que busca, así que simplemente lo deja detrás y sigue buscando. O a veces está buscando lo que usted tiene constantemente consigo o usted tiene constantemente a su lado. Por tanto, un factor elemental en toda búsqueda es saber qué es lo que se está buscando. Este niño ya tenía una referencia clara, o sea, él había tomado conciencia de la maravillosa suprema personalidad de Dios en la forma de Vishnu Narayana, o sea, de su protector, justo cuando estaba en su vientre. Y entonces él tomó conciencia por un momento y por misericordia del Señor. Esto es importante porque nadie, sin ser objeto de la misericordia y la gracia del Señor, puede contemplar ninguna de las formas del Señor. No hay posibilidad. Incluso cuando, por ejemplo, en el yoga místico, en aquellos tiempos y era donde la meditación era el camino fundamental, donde grandes personalidades místicas se iban a un lugar sagrado, apartado, a vivir, ¿verdad? Como
místicos errantes y se convertían en grandes meditadores, se entrenaban hasta que llegaban a dominar el método y se quedaban fijos en posturas durante horas, después durante días, después durante meses y así, a veces incluso durante vidas, hasta que tenía a bien, si es que lo tenía a bien, el poder recibir la dicha de contemplar al Señor Supremo directamente. Ellos, el último paso era fijar su atención en la forma del Señor Supremo. Y entonces tenían una forma descrita en la tradición y ellos centraban su atención en esa forma, pero el centrar su atención en esa forma aún no era una atención directa en el Señor Supremo, sino en una recordación de una forma que habían leído, o habían leído no, porque no se leía en aquel momento, habían escuchado de la tradición anterior, y ellos con esa convicción ellos fijaban su atención allí en esa forma que se encontraba en el verticilo del loto del corazón, o sea, en el centro del loto del corazón, o lo que las otras tradiciones llaman allí en el centro del chakra número 4. Y entonces se decía, incluso en el canto número 4, Narada le explica a Dhruva Maharaj que aún muchos de esos místicos, aún después de intentarlo tanto y pasar vidas así, aún así no lograban tener éxito, o sea, no lograban apercibir la personalidad de Dios de manera directa, no por recordación, sino porque el Señor se les apareciera. O sea, el éxito no está contemplado en la propia práctica de la meditación, sino que el éxito en lo que respecta a percibir al Señor Supremo, que es la meta perfecta de la existencia, depende en última instancia del Señor Supremo. El Señor Supremo decide, se siente satisfecho con la persona por los motivos que sea, y Él decide entonces darle un vistazo de su propia personalidad en una forma determinada según convenga con el estado de conciencia del practicante, y a veces también le da un vistazo de la morada. A veces no le da un vistazo, a veces lo que le deja es sentir su voz. Por ejemplo, en el caso de Brahma, al principio lo que hizo fue que Brahma sintiera su voz, unas ciertas palabras que Brahma no sabía de dónde provenían. En otros casos les permite tener un vistazo, o sea, una experiencia visual sobre su persona, y en otros casos simplemente les da una instrucción a través de un representante. El Señor es quien escoge, pero en todos los casos es el Señor. O sea, el punto es que es debido a la misericordia del Señor. Mientras que todos los otros métodos, cualquier método de práctica, de purificación, tiene su éxito en nuestro entrenamiento, en nuestra dedicación. O sea, el éxito depende de nosotros en gran parte. Bueno, el éxito supremo o el éxito trascendental de la existencia, que es completamente espiritual, no puede depender de nosotros, sino que depende totalmente del Señor. Pero aún así nosotros debemos entregarnos con sinceridad al método prescrito por algún devoto puro o algún, o sea, el maestro espiritual, y que sea autorizado y corroborado por los shastras o las escrituras sagradas reveladas. Entonces nos entregamos ahí con dedicación, humildad y sencillez, y a su debido tiempo el método va a irnos transformando, y cuando las condiciones estén completamente transformadas, o sea, sean favorables en nuestro corazón y nuestra mente, entonces de seguro, por su ilimitada misericordia, de la cual no hay duda, el Señor hará su aparición, y a partir de ese momento es que comienza verdaderamente la experiencia de servicio devocional. Hasta ese entonces es simplemente un simulacro de servicio devocional o Bhakti Yoga como entrenamiento. Pero hasta que el Señor no se muestra directamente en nuestra vida, no empieza el verdadero servicio devocional desde el punto de vista espiritual. Entonces continúa diciendo, entonces dice que Parishit pasaría su vida examinando. Ya él tenía un referente, había visto allí al Señor Supremo en esa forma protegiéndole. Eso lo había impresionado mucho desde el punto de vista positivo, por supuesto, y esa forma también, por gracia del Señor, se había quedado registrada en su memoria. O sea, Parishit, al nacer, en el nacimiento viene el olvido de experiencias anteriores debido a las cuestiones del nacimiento, pero aún así el Señor quiso
que Parishit conservara su recuerdo, el recuerdo de aquella forma tan maravillosa. Y debido a esto, Parishit al nacer recordaría eso y mantendría ese recuerdo siempre. Y por eso desde pequeño estaría mirando y examinando cuidadosamente a cada ser humano, a cada criatura con forma humana, para ver si era ella o si acaso en ella estaba la presencia del Señor. Y esta constante actitud de búsqueda hacía, por supuesto, que siempre estuviera recordando a la referencia para poder comparar en su mente. Él siempre estaba comparando. Y ese comparar implica que usted recuerde el modelo y lo compare con la propuesta, o sea, con el objeto de investigación, a ver si eso no es el modelo. Y tras ese método, Parishit entonces estaba siempre haciendo servicio devocional, porque uno de los 9 procesos del servicio devocional es recordar, es Marana, o sea, recordar a la suprema personalidad de Dios o recordar algo relacionado directamente a Él o a su devoto puro. Parishit era especialista en ese proceso, en recordar, siempre estaba recordando porque siempre estaba comparando y buscando la presencia de esa magnífica personalidad. Entonces dice que de ese modo llegaría a contemplar al Señor constantemente. Continúa el texto 31 diciendo: así como en su quincena creciente la luna se desarrolla día tras día, asimismo el príncipe real Parishit muy pronto se desarrolló esplendorosamente bajo el cuidado y las facilidades plenas que le dieron sus abuelos tutores. Se dice que el niño fue creciendo de manera favorable en todo sentido, de manera virtuosa desde el punto de vista de sus valores morales y también de manera virtuosa desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista evidentemente de su formación y sin duda alguna en su calidad como devoto también fue creciendo. Continúa aquí, dice al final, ¿no? Bajo el cuidado y las facilidades plenas que le dieron sus abuelos tutores. Vamos a recordar, este niño era hijo de Abimanyu. No recuerdo bien el nombre del padre. Abimanyu, algo así. Nombres sánscritos siempre son complejos. Entonces que este era hijo de uno de los hermanos Panda, pero en la batalla fue Abimanyu. En la batalla fue asesinado a traición por uno de los Kurus. Y entonces por eso es que el niño nace sin su padre. Y entonces por eso es que los abuelos tienen que asumir, y también los tíos de su padre, los Pándavas en sentido general, tienen que asumir la tutoría y la crianza del niño. Entonces el texto 32 dice: justo en ese momento el rey Yudhishthira estaba considerando ejecutar un gran sacrificio, una gran ceremonia para liberarse de los pecados para liberarse de los pecados en que incurrió al pelear con parientes. Pero él comenzó a preocuparse por conseguir algunas riquezas, pues no había fondos sobrantes fuera del de las multas y recaudaciones de impuestos. El rey Yudhishthira, el niño, ¿verdad?, estaba comenzando a crecer y entonces ya los astrólogos habían dado su visto bueno, y entonces el rey, conforme a la tradición védica y conforme también a la recomendación dada por Krishna anteriormente, Krishna se estaba se estaba emparejando o estaba dando crédito a la tradición védica. Krishna le dice: mira, deberías relacionar el sacrificio tal que está estipulado en los Vedas para estos casos y sobre todo para que todo sea auspicioso y también todo tu reinado quede completamente purificado. Entonces el rey necesitaba para ese sacrificio, que es un sacrificio que lleva muchas cosas muy costosas, primero recaudar fondos, así que envió a esa tarea
a sus hermanos y a su ejército a recaudar fondos para dicho sacrificio. Entonces continúa diciendo, entendiendo los sinceros deseos del rey, sus hermanos, tal como se les aconsejó el infalible Krishna, recogieron suficientes riquezas en las tierras del norte que fueron abandonadas por el rey Maruta. El texto 34 dice, mediante esas riquezas, el rey pudo procurar los ingredientes para 3 de estos grandes sacrificios. De esa manera, el piadoso rey Yudhishthira, que se hallaba muy temeroso después de la batalla de Kurukshetra, complació al señor Hari, la personalidad de Dios. O sea, el rey no solo hizo uno, sino que realizó 3 de estos grandes sacrificios, y así su mente, que todavía estaba un poco confundida con esto del pecar, si había pecado o no había pecado, quedó tranquilizada. Él también complació al señor Krishna a realizar su consejo. O sea, Krishna también le había aconsejado, mira, realiza tal ceremonia, que es lo que estipula los Vedas, y entonces ya a partir de ahí el reinado empezó a tomar su rumbo, una vez cumplido con los deberes establecidos por la tradición. El texto 35 dice, el señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, siendo invitado a los grandes sacrificios por Maharaj Yudhishthira, se encargó de que fueran ejecutados por brahmanas aptos. Después de eso, y para placer de los parientes, el señor se quedó ahí por unos cuantos meses. O sea, vamos a ver que en las narraciones del Srimad Bhagavatam a veces se juega con el tiempo. Aquí estamos anteriormente, debido a las preguntas que se hicieron, se llegó hasta el momento en que Krishna entraba a Dwaraka, se encontró con sus reinas, etcétera, etcétera. Después se hacen preguntas sobre Maharaj Parishit, así que el narrador tiene que volver en el tiempo, porque esto de Maharaj Parishit es antes que Krishna volviese para su ciudad de Dwaraka. Entonces ahí está Krishna, ahí está, él había protegido al niño, se quedó ahí un tiempo más, el niño terminó de nacer, hicieron todas las ceremonias de sacrificio, el señor se quedó un tiempo más y después entonces es que parte para la ciudad de Dwaraka. El texto 36 dice, oh Saunaka, después el señor, habiéndose despedido del rey Yudhishthira, Draupadi y otros parientes, entonces partió para la ciudad de Dwaraka, acompañado por Arjuna y otros miembros de la dinastía de los Yadu. Entonces se da la partida del señor Krishna después de unos meses. ¿Por qué se queda Krishna? Ya los Pándavas no tenían enemigos, pero Krishna, se dice aquí el texto muy hermoso y significativo, dice que el Señor, dice que para placer de los parientes, que el Señor se quedó ahí por unos cuantos meses. No solo para placer de los parientes desde el punto de vista material, sino para placer de esos parientes que eran amorosos devotos. Porque el Señor complace a su devoto. Él no tenía por qué quedarse allí, ya no había razón, ya no hay por qué temer, pero aún así ellos querían, movidos por el afecto, por favor quédate un tiempo más, acompáñanos, porque ellos siempre estaban deleitándose en la compañía de Krishna. Entonces Krishna, para complacerlos, se queda un tiempo más. Hasta que ya llega el momento, por supuesto, Krishna marcha y bueno, con él lo acompañan hasta cierta parte del camino Arjuna y otros más de la familia de los Pándavas, o sea, de la dinastía de los Yadu. Y así termina, con el texto 36, termina el capítulo número 12 del primer canto de el Srimad Bhagavatam. Entonces, en el próximo encuentro, si así lo permite el Señor Supremo, vamos a comenzar con el capítulo número 13, titulado Dhritarashtra se va del hogar. O sea, ese capítulo salta un poco a la familia de los Pándavas. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es que
el reinado queda en manos de Maharaj Parishya a su debido tiempo, y que hace Dhritarashtra, el que era ahora el rey de los Pándavas, y por qué lo hace, y también cómo lo hace, y cómo lo acompañan sus hermanos. Es un capítulo muy hermoso porque demuestra cuán apegados estaban los Pándavas al Señor Krishna, y demuestra también cuánto de fundamental era la presencia del Señor Krishna en todo lo referente a la vida exitosa de los Pándavas. O sea, vamos a verlo, y es un capítulo que nos va a instruir en ese sentido y nos va a dar la talla de devotos que eran todos estos 5 hermanos. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita siempre estar reflexionando en este asunto de cuál es la importancia, además del deber, también cuál es la importancia de entrenarnos en el recurrir a los pies del Señor, y que ese recurrir sea cada vez de un modo más claro, más nítido, más experimentable realmente, o sea, no sea una cuestión de fantasía, sino una cuestión de realidad, una cuestión de fe completa, y que ese recurrir se pueda mantener a pesar de los momentos oscuros de la existencia material. Nunca olviden que en esta existencia material, debido al condicionamiento y debido a la identificación con este cuerpo, la mente y las relaciones que este cuerpo establece, así como la influencia del tiempo que está influenciado, valga la redundancia, por Kali Yuga o el espíritu de degradación, entonces siempre vamos a estar de una forma u otra cada cierto tiempo como entrando en una noche donde el ánimo espiritual un poco se pone flojo y donde vienen ciertos tipos de perturbaciones y todo se vuelve angosto y parece que tenemos mucha pereza espiritualmente. Entonces aún así hay que seguir en ese tiempo más todavía, seguir meditando en lo importante de seguir buscando al Señor, aún sin ánimo, aunque parezca que no está funcionando, aunque no se le experimente, hay que seguir buscando y seguir siempre con la certeza y la confianza de que ese es una fase oscura en el propio camino hacia la trascendencia de todas las coberturas que están cubriendo nuestra conciencia original. Que el Señor nos acompañe en todo ese proceso, que el canto, repetición y meditación en sus santos nombres, así como reflexión en la importancia de esos nombres, sea nuestra arma constante, y que tengamos la dicha de algún modo asociarnos entre nosotros y con otras personas que estén de modo sincero y visiblemente comprobables, entregadas o al menos deseando entregarse a la Suprema Personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityana